que va a ser también muy ilustrativo escucharla, y bueno, creo que el tema de abrir los espacios de formación y capacitación, como nos estamos animando a hacer, ¿no? Digamos, de alguna manera democratizarlos y que haya acceso a más información, es un desafío para los posgrados, en particular para el nuestro, que además, si nos seguimos definiendo como una universidad urbana y comprometida, digamos, tratamos de dar como cuenta de ese compromiso, compartiendo esta manera de producir conocimientos. Y yo les quiero comentar que la idea, digamos, o la iniciativa de que apareciera este tema, digamos, en la especialización, surge justamente de la demanda que vino por parte de los estudiantes que empezaron a presentar y a proponer sus temas, digamos, de trabajo final alrededor del tema de sexualidad. Así que desde ahí es que para nosotros ha sido muy importante incorporar a Walter y a Dora en nuestro plantel docente. Creo que Dora está entrando, me están avisando. Yo no la veo. Acá estoy. Ah, hola. Ahí está. Bueno, bienvenida. Yo la voy a presentar porque las formas lo obligan, pero bueno, más que obvia la presentación. Bueno, todos los títulos los voy a enunciar porque corresponde. Dora es socióloga de grado, doctorada en historia y magíster en educación, pero además ha ocupado cargos como legisladora, formó parte del directorio del CONICET y es asesora presidencial actualmente. Todo esto está en internet, ustedes lo pueden ver, pero yo quiero celebrar el ingreso de Dora, digamos, a esta nueva manera de producir conocimientos como una mujer coherente. Creo que a Dora la marcó la coherencia, digamos, desde el inicio. Ella ha sido una feminista militante pionera, digamos, en el campo, y ha llegado, digamos, desde pequeñas luchas así muy solitarias a esta posibilidad de la generación de políticas públicas que nos enorgullece. Creo que esa coherencia es la que nosotros hoy celebramos, porque es un poco, como decía Walter, la que ha permitido que hoy estemos parados donde estamos, digamos, en la conquista de los derechos de todas las personas. Así que bueno, Dora, bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás hiperocupada, por eso te he bombardeado con recordatorios, pero era muy importante, es muy importante para todos y todas nosotras que tu acompañamiento. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es de enorme empatía estar con ustedes, con todas, todos, todes aquí. No sé cuánto tiempo, un gusto enorme estar con Walter, gracias Silvia. Siempre resulta algo mágico que podamos reunirnos a través de estas plataformas, que tienen su insidia, pero que también tienen, en fin, aportan a una comunidad de sentido, ¿cómo decirlo? Finalmente empático, porque consiste en finalmente quebrantar la circunstancia de la geografía, por un lazo que es finalmente social, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, una vez más. Yo no sé cuánto tiempo tengo para hablar, eso me lo dices. Bueno, tenemos 2 horas, Dora. 2 horas. Walter ya habló, Walter ya se expidió, qué pena. Sí, Les pido sí. millares de disculpas, pero yo tenía un compromiso que acabo de dejar de otro Zoom. Entonces, que era muy importante respecto de una consideración que creo que va a ser muy interesante. Entonces, vamos a las cosas, ¿no? Sí, la idea, Dora, es que tengas todo el tiempo que quieras para hablar y que te reserves de esas 2 horas una parte
para preguntas que seguramente van a surgir. Y con respecto a la intervención de Walter, no te preocupes porque está grabada, igual que la tuya. Después vamos a pensar qué quieren hacer ustedes, hasta dónde nos autorizan a disponer de la grabación, pero seguramente vos vas a tener la charla de Walter, que ha sido más que interesante e ilustrativa. Dora está muteada. Voy, ya me había autocancelado. Bueno, entonces yo voy a sobre todo referirme a aquellas cuestiones que significan nudos en los que he estado trabajando, preocupaciones, etcétera, respecto de lo que podríamos llamar en general desenmarcarse de las normas hetero construidas socioculturalmente, ¿no? Cómo ha sido sobre todo alguna parte del gran trabajo realizado por el feminismo renacido en los años 60, pero sobre todo por la enorme cantidad de agencias que se precipitaron desde los 60 hasta este nuevo siglo, y que pudieron esgrimir con muchísima audacia, yo diría muchísima audacia, un nuevo registro con relación a las relaciones de la cultura y la naturaleza. Porque al final quiero comenzar por esto. La verdad es que el feminismo renacido, pensemos en Simone de Beauvoir, un poco antes del renacimiento total del feminismo, Simone de Beauvoir es una estación intermedia ahí antes del brote extraordinario de los años 60 para acá. Y Simone de Beauvoir establece una interpelación muy profunda con la biología, con el mandato biológico. Creo que quien leyó El segundo sexo, ese tamaño digesto hecho por Simone de Beauvoir en unas circunstancias que no puedo dejar de considerar. Final de la Segunda Guerra Mundial, momento en que había eclosionado de manera absolutamente aciaga y trágica en la humanidad, había eclosionado el paradigma bio, restableciendo el sentido de una humanidad absolutamente privilegiada, me refiero a los trazos nazifascistas, desde luego, absolutamente privilegiada en orden de algunas propiedades biológicas fundamentales que todavía tenían muchísimo que ver con trastornos, los malos trastornos del evolucionismo. Los malos trastornos del evolucionismo. Entonces, inútil hablar de lo paramétrico, brutal del vaciago bio, el holocausto, la cantidad de en fin, de genocidio ha habido, no solamente sobre la raza judía, la llamada raza judía, otras circunstancias étnicas, sobre todo ha sido tal vez menos tratado en el inicio, pero ahora cada vez más. También el significado del holocausto respecto de las personas homosexuales, de las personas masculinas y femeninas homosexuales. Hubo inclusive uno de los campos de concentración cercano a Berlín, estaba destinado a las lesbianas, junto con otras mujeres de procedencia, obviamente disímiles a la blancura y a la raza propedéutica aria, etcétera, etcétera. Entonces, es Ravensbrück, ¿no? El famoso campo donde iban a parar mujeres testigos de Jehová. Miren, era un repertorio, y sobre todo disidentes, obviamente desde el punto de vista político, y disidentes de la sexualidad. En ese campo Ravensbrück, que era el campo destinado a las mujeres. Muy cercano a Berlín, y que ha sido completamente rehabilitado. Ese es un campo que luego, con la separación de
Alemania había quedado del lado del este, y luego recientemente ha sido completamente, es una barbaridad decir puesto en valor, porque sería un estropicio. Se ha recuperado notablemente lo que eran las instalaciones, etcétera, y es muy, muy estremecedor. No fue precisamente un campo de exterminio, fue un campo intermedio, pero ahí efectivamente se concentró a las mujeres de disimilitudes varias, las sexuales incluidas ahí. Digo esto porque, ¿por qué traigo a colación? Porque es como la maximización de la sobreoportunidad dada a la naturaleza naturanda, regente y determinante de los constructos que fueron tan propicios para el exterminio de los que no eran iguales. Entonces hay como un clímax que va creciendo, muy anclado. Esto es una de las circunstancias dramáticas que tiene el propio evolucionismo, ¿no? Es decir, Darwin nunca fue determinista, Darwin nunca expresó la idea de que el resultado de la competencia entre las especies significara que se había impuesto la especie de mejor calidad, sino la que había tenido azarosas mejores oportunidades, que es otra cosa. De ahí derivó la idea de que, completamente errada, y que la mejor calidad era la que había finalmente triunfado en la lucha. No es la mejor calidad, es en todo caso las especies que tuvieron mejores tretas para poder sobrevivir. Y entonces de ahí se derivaron entonadas fórmulas para un lado y para el otro, ¿no? Porque el evolucionismo fue un respaldo notable para las fuerzas progresivas, que efectivamente había una admisibilidad que lo que había ocurrido en realidad es absolutamente terrestre. Había habido una inmensa, complejísima habilitación de factores que habían ido dando la evolución de las especies. De hecho, quiero decirles que Marx le había dedicado el Capital a Darwin, ¿no? Entonces, ahora, luego también se desprenden del gran tronco evolucionista todas las paradigmáticas fórmulas antagónicas del progresismo, y entonces, efectivamente, hay toda una construcción de los sentidos de los que han quedado retardados en materia de evolución. Los retardados en materia de evolución son las razas, obviamente no blancas arias. Las mujeres están en el retardo de la evolución, voy a recordar esto, tienen menos inteligencia, tal lo que se presumía como ensayo muy, muy, muy común en el siglo XIX, un retardo de las mujeres, un retardo desde luego, y como he dicho, la superioridad de la raza blanca, la inferioridad concomitante de todas las razas que no comulgaran claramente con este episodio de la naturaleza, sobre todo blanca, aria. En fin, y de ahí manifestaciones de grupos cada vez más, yo diría, siniestramente organizados, en orden a un eugenismo negativo, a la necesidad de hacer desaparecer aquellas personas que efectivamente contrariaban el destino evolutivo notablemente bueno que estaba en el sino de la evolución. El eugenismo es una de las materias que se incorporó con una pretensión completa de cientificidad. El eugenismo fue inventado por Gauss, que era el sobrino de Darwin, y fue una especie de religión laica, porque todos los sectores adhirieron a las tesis eugenistas. Esto es que había un peligro para la raza blanca, para la raza humana en general, respecto de lo que podía retardarla, estropearla, ser un incidente de una avería contrariante para el destino notable que tenía nuestra especie. El eugenismo entonces se preocupaba, hay dos vertientes, disculpen que voy tan lejos, pero todo esto es lo que hace a una amalgama
pseudocientífica de la discriminación autorizante de la ciencia. Esto es lo que quiero decir. Entonces, el eugenismo hizo una plaga, sobre todo en algunos lugares. La medicina fue completamente eugénica, en algunos lugares eran menos los médicos que los ensayistas sociales, no importa esto, hay una tradición médica eugénica y hay una tradición en general del ensayo social eugénico. Por ahí se dice que en Inglaterra la corporación médica fue menos eugenista que las corporaciones que estaban ligadas a lo que serían las ideaciones de los proyectos sociales de reforma y demás. En Francia fueron los médicos, en Argentina claramente la medicina fue eugénica, y ahí lo que quiero decirles, la eugenesia no ahorraba ninguna posición política. Progresistas, socialistas, ¿no? Aquellas porciones que estaban obviamente muy encarando inclusive la transformación radical de la sociedad, ¿no? Las formaciones anarquistas, en fin, eran eugenistas, y las proporciones de la humanidad completamente conservadoras, retractivas de los derechos de las personas, fueron eugenistas. Entonces, es increíble. Eso sin embargo, da dos notas: el eugenismo negativo y el eugenismo positivo. Los progresistas se correspondían a lo que se llama la eugenesia positiva. ¿Qué había que hacer? Mejorar la vida, impedir efectivamente, hacer que hubiera mejores condiciones para la reproducción humana, a fin de evitar que hubiera trastornos lamentables en la especie. Esos son los eugenistas positivos. En general, todos los grupos socialistas fueron eugenistas positivos. Había que propiciar, en todo caso, hacer que, evidentemente, una procreación adecuada, evitar las enfermedades, etcétera, etcétera. Y las posiciones eugénicas negativas son las que ustedes pueden imaginar. Impedir, evitar absolutamente el nacimiento de malformaciones, en todo caso eliminar a las oportunidades de mezcla de razas, evitar la mezcla de razas a toda costa. Esas son las posiciones conservadoras, que van ganando un lugar muy grande, como ustedes imaginarán, entre los 20 y 30, a propósito de ya la construcción de este sistema brutal, en fin, que todavía nos impacta tanto como la gesta del nazismo, que lleva a eliminar justamente a las razas que considera secundarias, que considera incompletas, que consideran inclusive viles para el desarrollo humano. La idea de hacer laboratorios para, experimentar sobre las mejores, la obtención de una raza superior, etcétera, etcétera, tan típicas de las conocidas dispositivos nazistas. Digo todo esto porque ustedes ya deben pensar lo que quiero decir. Era muy regente la idea de una naturaleza naturanda que era al mismo tiempo organizativa. Aún las fuerzas más progresistas se apoyaban muchísimo en una idea normativa de la naturaleza. Aún las fuerzas que pensaban que había que derrocar los sistemas sociales tan abyectos, el capitalismo, etc., seguían muy atentas a lo que serían los ritmos de una naturaleza que en su propia gestación le daba de alguna manera órdenes, ¿cómo decirlo?, morales. Es muy común encontrar una gran cantidad del ensayo propedéutico reformista que piensa que la naturaleza es el espejo donde debe mirarse la humanidad para encontrar los valores morales sustantivos de la propia creación
sociocultural. Esto es notable. Lo hemos visto en muchísimas forjas. Mis queridos amigos los anarquistas tenían así una suerte de subyugada sortilegio acerca de la naturaleza, y se pensaba, y todavía seguimos pensando desde ya, con una pequeña, ahí solamente digo, todavía hay una clave de derecho natural. Derechos naturales como que por naturaleza las personas son iguales. Eso tiene un significado, tienen derechos, no son iguales, perdón. Tiene un significado que todavía es bonito, es muy bonito, pero vislumbra claramente el sentido de adhesión a una manifestación que proviene de la naturaleza. Proviene de la naturaleza. Los cuadros especulares, entonces, es como que hay que imitar a la naturaleza, y yo no voy a recordar sobre todo el significado fundamental de los pre-reformistas a la Revolución Francesa, Rousseau, el encantamiento con la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que ese encantamiento con la naturaleza también es una vertiente fundamental de las autorizaciones que provienen de la propia ciencia. Y voy a decir que hay una fijación del sentido de naturaleza naturanda en aspectos normativos fundamentales que son los generadores de las conductas, y digo de manera muy sintética, el sistema patriarcal. El sistema patriarcal es visto como un mandato de la naturaleza. Es una imposición de la naturaleza. La sabia naturaleza es la que ha propuesto nada menos que un régimen de posibilidad diferencial entre varones y mujeres. Y todo el siglo XIX, que es arquetípicamente una vuelta de tuerca tremenda sobre la patriarcalización de los sistemas de valor, de pensamiento, sobre las mallas actitudinales, sobre el sistema simbólico. Entonces es la creencia firme de que está en la naturaleza un desenvolvimiento y un desarrollo diferencial de varones y mujeres. Así no más. La naturaleza habilita a los varones para una conformación de actitudes, de valores, de responsabilidades, de actividades, de poder, que es absolutamente diferencial, jerárquico respecto de las mujeres, que por naturaleza tienen un mandato procreativo, cuidador, etcétera, etcétera. Y ahí, de hecho, la larga habilitación sobre la segunda inteligencia de las mujeres. Miren, hasta fines del siglo XIX, hasta fines, ustedes van a encontrar algunos ensayistas, no pocos, pero por ejemplo Le Bon, en Francia, que es una figura que sostenía que la inteligencia femenina era claramente inferior a la de un varón, a la de los varones, y perdón, decía algo más, Le Bon. Vale la pena leerlo, y debería sonrojar. Le Bon aseguraba que era muy probable que la inteligencia femenina fuera menor a la de un primate, porque se debería encontrar seguramente gorilas más inteligentes que algunas parisinas. Así lo decía Le Bon. Entonces, deben imaginarse también que en esta correntada de naturaleza naturanda, autorizadora de la regencia patriarcal y autorizadora de lo que las funciones que corresponden, lo que debe, para qué están las mujeres, y aditamentos fundamentalmente de la propia ciencia, bueno, en esas coyunturas obviamente también cupo pensar con mucha obstinación, ahí en la segunda mitad del siglo XIX, con mucha obstinación en el problema de la anormalidad sexual que llevaba a la homosexualidad. Deben recordar ustedes que el término es efectivamente, se crea a fines del siglo XIX, gracias al Bertani, que era un famoso médico húngaro
que era bastante prudente, y que de todos modos no existía el término, existían otras maneras, ¿no? Desde el punto de vista confesional se habló mucho tiempo de pecados nefandos, era la manera en que por ahí la Iglesia hablaba de los pecados de sodomía, de homosexualidad, etcétera, etcétera. Pero como bien describió Foucault, ese siglo XIX es un siglo que efectivamente va a poner finalmente el sexo en discurso para pedir para solicitar un control inexorable sobre eso que pone en discurso. Entonces, es que nacen estos términos y ahí tenemos todo un debate respecto de si efectivamente la codificación se asegura, la codificación penal se asegura entonces un régimen de mayor punición para las personas homosexuales, hay todo un debate a fines del siglo XIX, o en realidad lo único que ocurre es que puesto en lenguaje, va al lenguaje jurídico, y en algunas sociedades sí, la sociedad inglesa, que comienza, obviamente, a la que recordamos tanto, por tantas razones, por su el absoluto control sexual ejercido sobre las mujeres, esto que llamamos la moral victoriana, etcétera, etcétera, y un control también absoluto sobre lo que podrían ser las sexualidades en disidencia. Y déjenme decir algo aquí con respecto a la bien conocida sociedad inglesa. Digo bien conocida porque efectivamente es paradigmática en materia de diferenciación de sexos y de apego a la función fundamental procreativa y a la separación de esferas, etcétera, etcétera, y sobre todo a la contrición en orden a la moral sexual. Miren, son sociedades además en donde, como es muy claro el papel redundantemente hegemónico ya de la burguesía, porque estamos hablando de un siglo en donde la hegemonía regente societal la tiene esa nueva clase que es la burguesía. Entonces ha dado un paso atrás el antiguo régimen, la aristocracia, etcétera, etcétera. Entonces es en realidad la burguesía la que trae estos repertorios extraordinariamente renovados de patriarcalismo. Siempre llama la atención, ¿no? Entonces, este salto cuántico que va del mundo anterior, oprobioso, porque no hay derechos individuales, no hay división de poderes, no hay nada de esto, a este mundo nuevo que se conquista después, para nosotros, claro, para nosotras y nosotros es un hito en la Revolución Francesa, la conquista de derechos individuales, el reconocimiento a la individuación, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo la tragedia de haber relegado completamente de ese estatuto a las propias mujeres. Las mujeres hacen una profunda regresión de derechos. En el caso inglés, que es muy particular por es muy particular respecto de quién puede ser burgués en Inglaterra, y desde luego en Inglaterra se cumple a rajatabla, más que en otras sociedades, el hecho de que el contorno burgués está hecho por ser dueño de los medios de producción. A entendernos bien, no es burgués quien quiere, es burgués quien tiene, es dueño de los medios de producción. O sea, un pequeño comerciante de Londres no era burgués, ¿está claro lo que quiero decir? Era burgués el fabricante de Liverpool, o el gran bodeguero de Manchester, pero el resto, tanto es así que empieza a matizarse el término burgués. En Francia llega a una utilización otra, porque los matices son un poco mayores, no son tan pétreos como los de Inglaterra, que es la clase alta dominante. Se llama clase media porque no es aristocrática, pero además es una clase, me voy un poco fuera del libreto, es una clase que además quiere ser aristocrática, la burguesía inglesa. Y se va a empeñar en mandar sus hijos al cumplimiento de una realización
absolutamente a un plan de masculinización, digámoslo. A un plan de masculinización. Ese plan de masculinización es muy ejemplar en Inglaterra, insisto, el diferencial de moral sexual tremenda, el hecho de que los hijos de los burgueses en realidad se preparan para efectivamente hábitos masculinos que les permitan tener una muy buena disposición en el mercado de matrimonial, casarse también con, si es posible, con un aristócrata, porque así se juntan las tradiciones, y si no, con la hija seguramente de un gran hilandero de Manchester o de Liverpool. Entonces hay un fermento notable de una instrucción que se conoce como la expansión de las public school. La public school inglesa no tiene nada que ver con nuestra escuela pública, como ustedes ya saben. El sistema de la public school es un sistema de 10, 12 unidades educativas a donde se incorporan los varones alrededor de 6, 7 años de edad, 7 por ahí, y salen alrededor de los 17, 18 años. Hay un repertorio muy conocido de esas public schools, donde mandan, justamente donde los reyes mandan a los príncipes a estudiar. Eton, por ejemplo. Es un sistema cerrado, pero al mismo tiempo duro para el aprendizaje, muy, muy duro, ascético para que se forme el carácter de los varones, y donde ocurre algo que ha sido muy recientemente analizado por varias dosis historiográficas, la paradoja del crecimiento de la masculinidad en unos ambientes de hacinamiento de niños y adolescentes en donde lo que más se prodiga son relaciones homoeróticas. Pero que no se quieren ver, obviamente. Entonces, ven ustedes que esculpir masculinidad en la Inglaterra de la burguesía, es un empeño inmenso. Por eso, además, las prácticas del rugby, etcétera, etcétera, esos institutos son institutos que le dan toda una identidad al sujeto. Eton. Se habla un inglés que no tiene nada que ver, el mío es horrible desde ya, pero lo que quiero decir es que no tiene nada que ver con el inglés corriente. El joven que egresa de una public school es el joven que está en condiciones de matrimoniarse con ciertas ventajas respecto de algún otro chico que no ha tenido la suerte de egresar de la public school. El idioma es completamente un código, y las formas del comportamiento constituyen otro código. Hay una vasta bibliografía acerca de los egresados de public school. Pero al mismo tiempo, insisto en esto, no se veían dos cosas para nada. Uno, son las vinculaciones homoeróticas, forzadas por esa relación dinámica, permanente. Los chicos van a ver a sus progenitores, a sus parientes, una vez al año, por poco tiempo. Y además son escuelas muy caras. Son escuelas muy, muy caras. La public school es una escuela carísima. ¿Saben de quién se ocupa de esto de manera tan precoz, notablemente precoz? Virginia Woolf. Virginia Woolf en 3 guineas va a darles el cuadro extraordinario de lo que significaba para familias que eran burguesas, pero que a veces estaban en un craquelé, porque las crisis económicas se sucedían cada 10 años. Debe recordarse que las conformaciones capitalistas del siglo XIX estaban a merced de tensiones, y había crisis, se ha dicho por ahí, cada 10, 15 años. Por lo tanto, las familias hacían lo indecible para que sus hijos, los mayores, varones, fueran a este sistema.
y Virginia Woolf va a dedicar largas páginas a este entrenamiento jerarquizado de los varones de la familia, para lo cual había que poner, y las chicas, todo el mundo tenía que sostener, y lo llamó FIEA, Fondo de Educación de Arthur. Digo todo esto porque esto conforma el sentido de prescripto de la masculinidad hegemónica que se esperaba en el siglo XIX. Además quiero decirles que se instruyan sobre todo, menos, esto es otra cosa muy notable que ha sido descrita recientemente, ¿no? Por ahí eran muy buenos, tenían un despliegue social extraordinario, salir de Eton era todo un despliegue, pero probablemente no tuviera condiciones de tanta aptitud para la gerencia fundamental de una de las empresas que tenía la familia. Eso había que estudiarlo de hecho. En fin, tampoco había referencia a algo que ocurría muchísimo en aquel momento. Discúlpenme que me centre mucho en esto, pero esto tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido en la segunda mitad del siglo XX. Estamos a mediados del siglo XIX, y lo que ocurrió 100 años después. Entonces, se pensaba que, que esto era la autorización masculina mejor, este era el partido, un buen partido, sacar de la public school un buen partido. Este era el dictatum. Y no hay mucha consternación, de todos modos, en la época respecto de las infectocontagiosas, la mortalidad que se producía justamente en esos institutos asilares. Pero ustedes saben que no había antibióticos, así que el contagio con la escarlatina era fatal. Y en las escuelas más pobres, la situación todavía más, porque no había menos aislamiento. Voy a recordar que chicas que tenían un estatuto mucho menor socialmente, iban a escuelitas, aquellas familias que estaban propensas a que las chicas, bueno, algo de lectoescritura, etcétera, pudieran educarse, en fin, estaban todavía a merced de situaciones sanitarias muy deplorables, muy deplorables. Las Brontë perdieron 2 hermanitas, los chicos Brontë, las chicas iban a una escuela muy, muy limitada, cerca de donde vivían, escuela que estaba a cargo de unas profesoras, en fin, apenas habilitadas, y 2 de ellas murieron a causa de, creo que de sarampión. Es decir, el trabajo de hacer gente masculina era difícil. Era difícil porque había que tener mucho recurso, mucha sostenibilidad, y al mismo tiempo sortear con buena suerte el dilema aciago de las enfermedades infectocontagiosas. No puede sorprender, para mi gusto, que hubiera bisexualismo en gran parte de la gente que conocemos alguna a través de la literatura y, en fin, en la Inglaterra victoriana. Pero de eso no se hablaba. Esto estaba muy sepultado, etcétera, etcétera. En la misma época surge entonces, se inventa el término homosexualidad, y ahí sí recorre un andarivel fuerte la preocupación con el fenómeno de la homosexualidad. Voy a recordar a una figura que tal vez la gente que está del lado de la psicología recuerda bien, una podría decir es la patrística previa a la invención del psicoanálisis, Krafft-Ebing, el famoso psiquiatra Krafft-Ebing, obsesionadísimo, entre otras cuestiones, con la conducta sexual homosexual. Tiene un libro
Hay otro autor también en la época, pero el Krafft Ebing fue el que hizo en fin, una reproducción enorme, Psychopathia Sexualis. Él escribe casi todo el libro en latín, porque son tan escabrosos los temas que en realidad prefiere el uso del latín. Estoy hablando de un texto que aparece hacia 1870 y por ahí. Fue muy usado. El peligro, entonces, de la homosexualidad. Pero junto con el peligro de la homosexualidad, ¿listo? Hay literatura más amena, menos paranoica. Menos paranoica. Pero lo de Krafft Ebing es, obviamente, todo un tratado sobre la inversión. Desde luego, Krafft Ebing, muy a la manera tan redundantemente científica del periodo, pensaba que las mujeres tenían una constitución anatómica, etcétera, que referían una anestesia sexual. Una anestesia sexual. Eso era muy paradigmático del pensamiento. Entonces, esa anestesia sexual, había dos formulaciones, o la anestesia o el sobregiro de la sexualidad, ese que hacía las mujeres come varones, ¿no? Hay como dos grandes estereotipos, la anestésica sexual o aquella que efectivamente está acometida por, hay un término, ya va a salir, muy usado en la época, acerca de la magnitud escandalosa de la conducta patológica sexual de algunas mujeres, que son devoradoras, etcétera, etcétera, ¿no? Esa doble, desde luego, la idea del casamiento forzoso de las mujeres tenía también muchísimo que ver con otro peligro, la prostitución, por eso. Pero bueno, Krafft Ebing, a propósito de la anestesia, dice más o menos esto, que si las mujeres fueran un poco más educadas, apenas sabrían de qué se trata el goce sexual. Si las mujeres pudieran tener más educación, es decir, había una relación obvia entre la hirsuta muchacha de clases populares, la hirsuta muchacha que apenas se compadecía con alguna, tal vez, si podía haber en alguna circunstancia aprendido su nombre. El analfabetismo de las mujeres era enorme en algunas sociedades, enorme, algunas sociedades más que otras. La sociedad más alfabetizadora de las mujeres, recordarán ustedes, había sido Prusia, y luego se extendió a los otros estados alemanes, al final con la unificación, ¿a cuenta de qué? De la determinación luterana, recuerdan, la reforma luterana había impuesto un conocimiento directo de los textos bíblicos y su interpretación directa. De modo que por eso fueron las mujeres prusianas, las mujeres que primero, de manera masiva, tuvieron la oportunidad de acercarse a la lectoescritura. Después eso hay una gran historiadora alemana que dice que eso se va reduciendo mucho, pero bueno, les quiero decir que en el siglo XVII las mujeres prusianas, en una gran mayoría, sabían leer y escribir, a diferencia de lo que ocurría en otros lugares. Cuando digo había abrumadora cantidad de analfabetismo entre las mujeres, no puedo dejar de pensar en lo que pasaba, por ejemplo, en Italia o en España, donde la tasa de analfabetismo en algunos lugares era tremenda. Por caso, Galicia. Estoy
estoy aproximándome ya al siglo XX. Ustedes saben que cuando las gallegas debieron emigrar y salieron, y bueno, llegaban a la Argentina a muchísimos lugares, ¿no? Pero la tasa de analfabetismo de las gallegas era cercano al 90%. Lo mismo ocurría con las italianas. Entonces quiero decir que esta inducción pseudocientífica de Krafft-Ebing, imagínense, ¿no? La anestesia, y si no, no me está saliendo exactamente el concepto, que lo tengo por ahí anotado, la mujer esta demoníaca, ¿no? La ninfómana. Gracias, muchas gracias Silvia. Ninfómana, la ninfómana que es impenitente, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir que ahí hay un cruce tremendo con la perspectiva ya del el surgimiento de Freud y el análisis del aparato psíquico, y bueno, entonces hay otras derivas acerca de, en fin, al contrario, ¿no? Un deseo prescripto, la histeria finalmente, la histérica, que es el prototipo, ¿no? Paradigmático de la enferma femenina, y una serie de cuestiones que recientemente han venido a tono, unas retraducciones que hizo el propio Freud, porque ustedes deben recordar que Freud creía que muchas pacientes jóvenes a quienes él asistía tenían ideaciones fantasmáticas acerca de lo que les había ocurrido en materia sexual, y abonaba la idea de la histeria también. Y la verdad es que más tarde, con muy buena fe, Freud se desdijo y admitió que efectivamente no eran fantasías, que esas niñas habían sido acosadas, habían sido abusadas por parte de sus propios familiares. Entonces, quiero ir ahora sí más rápido, porque ya estamos aproximándonos, pero esa es la encrucijada entonces en donde todavía la naturaleza es absolutamente el gran depósito especular de lo normal y lo patológico. Este término que ustedes conocen mucho, lo normal y lo patológico. Y que efectivamente le va a dar un término notable a la determinación biologista sobre las criaturas. Y por mucho tiempo, y ya me vengo mucho más acá, esta cuestión notable entre la dialéctica entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Que ustedes saben que empieza a abonar mucho, sobre todo la disposición del ensayo respecto a la condición humana desde mediados del siglo XX para acá. Entonces, pero por mucho tiempo el ordenador entonces moral ha sido la naturaleza daba la norma moral. Yo voy a recordar que si las feministas que emergen en los 60 y 70 van a ser decisivas en señalar el tremendo error y la ficción que significa que la naturaleza sea un destino y sea la ordenadora de la diferencia jerarquizada de los sexos. El primer feminismo no pudo ocuparse fuertemente de esto, tenía que ver con la emancipación, con los primeros derechos que tenían que ganar las mujeres, etcétera, etcétera, pero no se va a encontrar un cálculo argumentativo respecto de ese diferencial en orden a sacudir completamente a la naturaleza. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque en gran medida ese primer feminismo
que obviamente reclamaba igualdad, emancipación y demás, no quiso poner en riesgo de ninguna manera el mandato del maternalismo. Ese primer feminismo no hizo correr riesgos de ninguna manera al mandato del maternalismo y no quiso que se corrieran riesgos respecto de una cierta imbricación, permítanme decirlo con mucha prudencia, una cierta imbricación de una moral que reluctaba las fórmulas eróticas como propias de la condición femenina. No hay reivindicación del erotismo femenino. No lo hay, no van a encontrar. Entonces, en ese punto hay como todavía un solapamiento fuerte del dictatum moral natural patriarcal. No hay cuestionamientos al maternaje, no hay cuestionamientos a esa fórmula que por lo menos era la opacidad de la sexualidad femenina. Sí, hubo reivindicaciones, voy a recordar, algunas feministas querían hacer una huelga de piernas cerradas, recordando a Lisístrata, etc. Porque efectivamente lo que más se veía era que la brutal amenaza del abuso cometido por los varones. Lo que más se ponía en evidencia era la brutalidad de una sexualidad ejercida de manera tan prominente y tan humillante. Entonces ahí hay un tono moral. Yo quiero decirles que las feministas abonaron en Inglaterra la primera ley condenatoria de la homosexualidad. No todo es tan perfecto en nuestras luchas, por supuesto. Hay que decir toda la verdad. Pero ¿y por qué? No es que la justifiquemos. Es que era todo lo que revelaba lo sexual, la sexualidad, era un campo minado. Porque se refería al acoso, a la brutalidad, al sometimiento sexual de las propias mujeres. Por lo tanto, lo que tenía una pátina moralizadora tenía una empatía íncita con lo femenino. Habida cuenta la inmoralidad vasta que derramaban los varones. Entonces, por ahí hay que pensar. De la misma manera, por ahí ocurrió, yo creo que obviamente también es muy paradigmático la famosa ley que condenan al menos que a Oscar Wilde, y que significó, en fin, es muy paradigmática, sí, todavía en nuestra evocación historiográfica, el significado de esas leyes inglesas que se van a ocupar, obviamente, con mucha dificultad. No fue fácil al Parlamento inglés, no le fue fácil al Parlamento inglés la determinación de estas leyes, sí, también hay que decir eso. ¿Debido a qué? Debido a la tasa de reserva de derechos individuales que era muy propia de la vida liberal radicalizada inglesa. No meterse con... Entonces no fue tan fácil, pero esas leyes finalmente sirvieron. Entonces, sí nos encontramos con una circunstancia completamente diferente, absolutamente diferente, una preparación inclusive que yo creo que tiene alguna sostenibilidad anterior al propio movimiento feminista renovado. 1960 es una marca fundamental, hay un corte ahí, el primer feminismo va a llegar hasta la Segunda Guerra Mundial, hay un cierto interregno ahí, en donde no quiero decir que no haya habido lucha feminista, pero hay como una suerte, a ver, de cierto repliegue.
sobre todo porque después de la Segunda Guerra Mundial la enorme mayoría de los países va a conceder el voto a las mujeres, y por lo tanto hay ahí una conquista muy, muy notable. Entonces, permítanme decir que sí, yo creo que hay un acompañamiento muy grande de esos feminismos con una literatura que proviene sobre todo del campo francés. La relectura de Simone de Beauvoir es importantísima en la gesta, sobre todo norteamericana. Decirles que ese feminismo renacido tiene muchísimo que ver con la coyuntura notable del mundo en los años 60, a saber, la guerra de Vietnam, las guerras anticoloniales, las insurrecciones populares, la aparición de la Revolución Cubana, la guerra de Vietnam, obviamente dije, está encima de todo. Las revueltas estudiantiles en todo y cualquier lugar del mundo, y desde luego en Estados Unidos, las revueltas de las poblaciones negras. Eso es un caldo enorme, y sobre todo las insurgencias respecto de la guerra de Vietnam, y también movimientos culturales muy intensos, que a las que somos viejas nos alcanzaron, ¿no? Ustedes seguramente no están muy lejos de esa evidencia temporal, y bueno, fue el movimiento hippie. El movimiento hippie es un movimiento muy interesante, y que viene, y viene dentro de otros acontecimientos, si la emergencia entonces del feminismo, pero bueno, una considerable tasa que repercute notablemente de cuestionamiento a la familia, de cuestionamiento a los estándares establecidos, de cuestionamiento a la norma, y yo quisiera agregar la aparición, desde luego, en el paisaje, en este paisaje de figuras tan importantes como Foucault, como Deleuze, y, bueno, feministas notables como Lucy Irigaray, que va a cuestionar tremendamente la radicación patriarcal que tiene el psicoanálisis, que se va a pelear con Lacan, etcétera, etcétera. Pero, y no quiero dejar de mencionar una figura que es menos tratada, pero de la que todos abrevaron, incluido Foucault, y es Georges Canguilhem, con un texto enorme, enorme, difícil de leer, y que efectivamente tampoco se ha puesto muy de moda respecto de la gran renovación queer del ensayo, y que es Canguilhem con lo normal y lo patológico, insisto en esto, en donde hay ahí toda una aventura epistemológica en relación a la naturaleza, a las ciencias naturales. Va a aparecer inclusive una historia, ¿no? una historia de la una historia humana de la naturaleza con Moscovici. A Moscovici lo reconocemos mucho como el autor fundamental de la teoría de la representación, etcétera, etcétera. Pero es Moscovici el que hace una historia preciosa, que es una historia humana de la naturaleza, que es otro punto de vista. Entonces, no puedo dejar de recordar a Georges Canguilhem, quien en ese texto, en donde va y viene respecto de cuáles son las provisiones de sentido e interpretaciones que tenemos que tener sobre el mundo de la naturaleza, y entonces él va a concluir, y sobre todo, que la dinámica entre lo que se llama normal y patológico, ¿no? Es apenas un problema de grado, es apenas un problema de interpretación, etcétera, etcétera. Hay agudas cuestiones allí, digo, pioneras en alguna medida para una epistemología que entienda la naturaleza, y que tiene una frase que a mí siempre me impactó mucho, que es: no se dictan normas a la vida. No se dictan normas a la vida. ¿Por qué? Y ahí es lo que quiero ahora introducir fuertemente,
de alguna manera ha habido entonces en esa expresión reificada de la naturaleza naturanda algo paramétrico, normativo, moral, que significa además destino, sobre todo en materia de identificaciones variadas, y básicamente la sexualidad. Y la naturaleza tiene su enorme desorden, más allá de sus rituales normativos. Tiene un enorme desorden. Sobre todo a mí me gusta decir que obviamente no solamente la reacción contra el biologismo tiene estos antecedentes, ¿no? Ya, en fin, cerca del feminismo, Simone de Beauvoir, pero la saga Foucault, la saga Canguilhem, a quien lee Foucault, nos aproxima a otra naturaleza, a una naturaleza desprovista de cualquier sentido normativo edificante sobre nuestras vidas. La naturaleza no es destino, la naturaleza, me voy a centrar en esta, que es una de las frases que suelo utilizar mucho y sobre las que estoy cada vez más segura. La naturaleza no tiene moral, no tiene ética, no tiene nada paramétrico a eso que se nos ha hecho creer que es la orientación normativa en nuestras vidas. Porque la naturaleza simplemente no sabe que se llama naturaleza. La naturaleza es dicha por nosotros. En ese sentido tiene una cierta invención su sentido. ¿Está claro lo que quiero decir? No voy a ser solicista, ni decir, no, la naturaleza no existe. No, existe, porque además los bios tenemos una vida y llega un momento en que no existimos más, y además existe tanto que de vez en cuando nos vamos al espejo y nos recuerda que hay algo bio, porque tenemos un tremendo surco que hacía un año atrás no habíamos visto. No voy a decir que podemos hacer una excomúnica. Lo que queremos decir que la naturaleza es interpretada absolutamente por nuestra condición humana. Y como es interpretada por nuestra condición humana, ahora estamos en condiciones de decir que no puede darnos ninguna norma moral. Fíjense, ¿cuál es la norma moral que puede provenir del COVID-19? ¿Cuál es la norma moral que puede venir de un tsunami? ¿Cuál es la ética que se desprende de un estallido vigoroso de un volcán que arrasa con todo? Inclusive con lo bello que la propia naturaleza ha creado. Estoy muy provocadora, pero lo que quiero decirles es que la argumentación nuestra no puede ser la argumentación que depende, además de nosotros mismos, porque ha sido la condición humana la que le ha dado parámetros a la propia naturaleza. La hacemos existir en cuanto la nombramos, la catalogamos, la diseñamos y le damos normas. Esto es fantástico. Le damos normas morales, le decimos a la naturaleza que tenga la norma moral que nos tiene que imponer. Entonces, yo creo que de todas maneras ha habido grandes aproximaciones a estas cuestiones que digo. Yo voy a volver a recordar a Canguilhem con un antecedente muy poco recordado hoy, George Canguilhem, una figura vigorosa, muy vigorosa, y que la posición antibiologista, además de provenir de las mujeres, etc., se puede encontrar en un texto muy interesante, no está en nuestros genes, en Génesis, es un libro que está traducido como, bueno, eran Not in Our Genes, Biology, Ideology on Human Nature,
que es un texto escrito por Lewontin, Ross y Kamen en 1984, que es todo un trabajo de biólogos interpelando al biologicismo. ¿Está claro? Biólogos interpelando al biologicismo. No cabe duda que hay movimientos a veces retractivos que quieren volver a la naturaleza en una fórmula como para reordenar el desorden del mundo. No me escapa que hay formulaciones de derechas hoy queriendo rectificar el desorden brutal, sobre todo traído por los feminismos y los movimientos de la diversidad. Y acá es donde me quiero situar. Ahí hay algo muy peligroso, dicen, por lo tanto hay que volver a la naturaleza naturanda. He encontrado que algunas posiciones son tan naturalistas, que inclusive, y siendo confesionales, algunas de ellas, con todo el respeto que tiene desde ya la racionalidad religiosa, al final la religiosidad forma parte de nuestros acervos racionales, no irracionales. Y con todo derecho, podemos creer en Dios, y en fin, y en más y más y más entidades sobrenaturales. El problema es construir eso como el arquetipo formativo vertebral de nuestras identidades. Este es el problema, ¿no? Construir el arquetipo de nuestra identidad en esta formulación de la naturaleza natural, que a menudo me ha parecido, inclusive, está como por encima de Dios. Si ustedes analizan algunos discursos muy de derecha, ¿no? Y sobre todo confesionales, es como que hay casi una inversión del propio sentido. La naturaleza es tan imperativa que está encima de Dios. Lo cual es un poco, ¿cómo diría? Un poco hereje. Porque supónese que Dios es el creador de la naturaleza. No, creo que se equipara a una idea también un poco amenazada de que Dios finalmente acuerde absolutamente con todos los planteos de la diversidad. Entonces, esto es un poco chistoso, pero lo que quiero decirles es que a menudo se asoma uno a unos textos que dicen, pero bueno, la naturaleza naturanda, que es tan absolutamente buena, armónica, etcétera, etcétera. Yo voy a recomendar otro texto, así como recomendé Lo normal y lo patológico, y este texto de Lewontin, Ross y Kamen, ¿no? No en nuestros genes, que es toda una disputa. Voy a recomendar el libro de Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould fue una gran figura. Él era un paleontólogo muy, muy interesante, gran amigo de la causa feminista, murió joven, llegó a ser una gran figura, una gran referencia en Harvard, y entonces escribió una serie de textos de divulgación que son fundamentales. A mí me gustaría mucho que sobre todo en los cursos, cursos y actividades en donde se trabaja de dónde provienen los núcleos adversos, las resistencias, las rocas graníticas, contra la eclosión del derecho a la diversidad. La diversidad apareció antes y hubo necesidad de procurar derechos. Stephen Jay Gould tiene un libro notable que se llama La falsa medida del hombre. No sé si ustedes lo conocen y es notable. Cómo se ha medido falsificadamente la aptitud de inteligencia, etcétera, 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 etcétera. La falsa medida del hombre. Libro precioso, hermoso. Sobre todo cómo se adulteraron en alguna medida los test de Binet Simon para adaptarlos en Estados Unidos a una tarea brutal, que era la de discriminar en relación a la población que llegaba como inmigrante a Estados Unidos.
Él era Stephen Jay Gould, un gran amigo de las mujeres y de posición radical, ¿no? Y ustedes saben que radical en Estados Unidos quiere decir que es un hombre que no está está a la izquierda, un radical. Entonces, el otro texto que yo voy a invitar a leer es para que justamente en esto de desautorizar la norma moral que proviene de la naturaleza, es un libro Dientes de gallina, dedos de caballo. No dejen de leer, porque ahí está toda yo diría sintetizada en cada uno de sus capítulos, qué anómalo es el pensamiento que piensa que en la naturaleza no hay las anomalías más rutilantes, que escapan a esa suerte de viejo sentido común de que la naturaleza es normativa respecto de la ética y la moral. Y que quien nació genitalmente mujer es exclusivamente una mujer por orden e imperio de la exigencia natural. Entonces, ahí Stephen Jay Gould nos da una serie de repertorios acerca del dislate que es pensar en la naturaleza como orden moral. Entonces, quiero aproximarme más. Felizmente, estamos en un ciclo muy, muy notable de la humanidad, un ciclo en donde obviamente en algunos lugares perduran las fuerzas más duras de relación con los mandatos heterosexistas, los mandatos binarios, los mandatos oclusivos de las sexualidades disidentes, de las perspectivas de hacernos con identidades las más diversas, etcétera, etcétera. Sí, hay una parte de la humanidad que efectivamente, en alguna manera, esa parte de la humanidad disputa con el sentido profundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y sobre todo con pactos más recientes que hemos tenido. Pero déjenme decirles que las diversidades se pueden encontrar a lo largo de todos los tiempos, que las fórmulas a veces encontradas con lo que podría decirse autorización societal de transformación, de transformismo, de género y tal, ocurrió siempre. Se ha dicho y se ha sostenido, fiestas, carnavales, etcétera, han sido momentos para que estas disyuntivas se presentaran de manera que no consagraran un espíritu retractivo y todo lo contrario. De modo que fórmulas diversas ha habido a lo largo de los tiempos. El problema es el contexto autorizador y sobre todo el contexto que determina que esto no puede significar la oclusión de derechos. Esto es la novedad. Entonces, las prácticas homosexuales existen desde todos los tiempos. Obviamente con reglas muy conocidas. En la antigua Roma y en Grecia había una regla que implicaba que la relación no se podía dar entre adultos, sino que se debía dar en jerarquías etarias diferentes, ¿no? Con mancebos, etcétera, etcétera. Pero eso también encontró muchas fórmulas de desregulación. O sea que la experiencia, hay un texto de Flandrin que muestra muy bien, un gran historiador francés, o inglés, que ha trabajado mucho sobre la historia de la sexualidad, muy gran investigador, sobre todo le debemos así punzantes caracterizaciones que van, sobre todo que llegan entre el siglo XVI y XVII, el hecho de que él ha estudiado con mucha obsesión lo que son las manifestaciones de los llamados pecados de carne y quién tiene facultad de absolución. Entonces él va a determinar jerarquías de los pecados de carne, según quién tiene facultad absolutoria. Eso es muy interesante.
Si la facultad absolutoria la tiene el cura párroco, el valor que tiene ese pecado es mínimo. Ahora, si la facultad absolutoria la tiene el Papa, quiero decirles, ahí hay una, perdón, a ver. No, es que yo que había tocado, ustedes saben cómo es la materia, se toca algo sin querer y desaparecemos de la imagen. Entonces, los pecados absolutorios, la capacidad absolutoria de ciertos pecados permite a Flandrén hacer una jerarquía enorme. Y bueno, es de toda comunidad los vínculos homoeróticos entre adolescentes, sobre todo pinta Flandrén la circunstancia en donde se va a alargar bastante la norma que dice en qué momento se casan las mujeres, se va a extender un poco. Y entonces Flandrén plantea prácticas homoeróticas, homosexuales, en fin, y no son, la remisión de semejante pecado no está en las alturas, está acá abajo, no es el obispo el que tiene que entrar en eso. O sea, si alguien va y confiesa al cura del lugar qué es lo que estaba pasando. Voy a decir algo más que siempre suena muy atrevido, pero, o puede ahora tal vez no tanto, pero las relaciones lésbicas en conventos han sido analizadas, sobre todo por la nueva historiografía de mujeres, el tipo de intercambios sexuales en la vida conventual es una página casi elemental de esa experiencia vital que transcurre por años. Además, un convento es una vida económica completa, un convento tiene toda una vida económica. Y es interesante porque antes de la modalidad, sobre todo restrictiva, que tiene el Concilio de Trento es 1500, dura como 40 años, es en 1535 y va, es uno de los momentos modeladores de la conducta moral dentro de la vida eclesiástica. Habida cuenta la enorme diversidad de divertimiento sexual que parece que había en la vida conventual, en la vida, en fin. Estoy hablando del convento de mujeres, pero lo mismo y recíprocamente ocurre en la vida conventual de los varones. Entonces, en fin, lo notable de nuestro siglo es que la eclosión del feminismo del siglo, mi siglo es el siglo pasado, obviamente, fue la eclosión del feminismo en una circunstancia que a mí me gusta sintetizar porque le da mucho vigor y mucha fuerza, más allá de los malos entendidos que ha habido entre los feminismos y las agencias de los derechos, por ejemplo, de las personas gay. O ni decirles entre las personas gays y las personas trans. Hubo momentos de tensión en el inicio. No todo ha sido un lecho de rosas. Pero lo que quiero decir es que fue muy vigorosa la composición epistemológica y política de los feminismos para darle mucha fuerza a las otredades. En el sentido de que a mí me parece que el gran registro del feminismo de los 60 y 70, ¿cuál es? La recuperación del cuerpo. Ese es el registro. Las mujeres deciden recuperar sus cuerpos, recuperarlos. Ahora, no solo no es la matriz anatómico-fisiológica, ¿no? Genital, no. Es el cuerpo con todo el significado, una semiología complejísima del cuerpo. Y esa semiología complejísima del cuerpo tiene como algunos atributos fundamentales. Plantarse frente a la humillación, a la capitulación, plantarse frente a la brutalidad, a la insidia de la violencia patriarcal. Esto
es recuperar el cuerpo. Este cuerpo no va a ser más humillado por el patriarcado. Entonces, el cuerpo y su subjetividad, esto es lo que quiero decir. El cuerpo y su deseo, que era lo que no constaba en la antigua leva feminista. El cuerpo y su deseo. Yo voy a recordar que uno de los elementos así que me impactó mucho cuando comencé el camino del feminismo es el haberme encontrado con aquel álbum, aquel maravilloso manifiesto bostoniano, nosotras, nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros cuerpos. Recuerdan, algunas por ahí recordarán, nuestras vidas, nuestros cuerpos. Es del grupo de Boston. Es una tremenda alegación imagética, son imágenes. Y el grupo de Boston tenía sobre todo el cometido, cuando elabora ese precioso texto imagético, son imágenes, imágenes de nuestro cuerpo, los cuerpos de las mujeres. Se hizo se ha dicho, con el objetivo de casi enfrentar la violencia médica. Ese era su cometido. La violencia de la disciplina médica, la disciplina ordenadora médica, que esto es trabajo para otro día. Si hay una consistencia, ¿no?, de autorización que proviene de la certeza de las disciplinas que están asociadas a la medicina, es obviamente el valor fundamental de que los cuerpos pertenecen a la medicina, sabían, ¿no? Los cuerpos pertenecen a la medicina, esa era y todavía tiene algún sentido. Hoy nos reímos un poco, sobre todo los cuerpos de las mujeres pertenecen, y pertenecen de una manera tangencial, porque si ustedes analizan lo que pasa con un tratado médico clínico, las mujeres aparecen con el aparato ginecológico, no aparecemos en todos los lugares. Es muy notable. Sin embargo, hay un presupuesto simbólico de potestad sobre el cuerpo femenino por parte de toda la actitud médica. Esto es inconsciente. Alguna vez lo dije a médicos muy queridos, muy nacionales, populares y completamente identificados, que se enojaron mucho, ¿no? Menos mal que había un psiquiatra bien interesante y me dijo, ¿por qué se enojan si Dora tiene razón? Porque hay una artimaña de poder sobre el cuerpo. Y yo también quiero decirles que cuando recorríamos las circunstancias de la objeción de conciencia que se producían en la corporación médica, eso lo escribí, así que voy a volver a repetirlo. No era tanto la confesionalidad religiosa, la confesionalidad médica. ¿Cómo van a tener autonomía? ¿Qué es esto de la autonomía de los cuerpos de las mujeres? ¿Está claro lo que quiero decir? Entonces ahí hay una interposición magistral ideológica. En suma, ese texto del grupo de Boston, véanlo, porque es muy bello en el sentido de una flagrante oposición entre mi retomada del cuerpo y los obstáculos perseverantes que quieren ocluir mi derecho al cuerpo. En suma, los feminismos relativizaron absolutamente, pero por completo, el presupuesto biológico. Agrandaron largamente la presunción, al punto de que efectivamente se hicieron cargo de la palabra género, gender, ¿no? ¿Para qué? Para que no quedara ni una hebra, ni un contaminante de que hubiera una determinación natural biológica sobre
nuestra asignación identitaria y procuradora de reconocimientos y derechos. Esto es notable. De todos modos, quiero decir, la palabra género tiene unos vericuetos. Al inicio, la palabra género justamente fue usada por un psiquiatra para mostrar la disonancia de género. Esto se usó justamente, fue uno de los primeros que usó género para decir, bueno, acá hay disforia, había unos comportamientos que, pero con mucha sagacidad, el feminismo ya en los años 70 había incorporado fuertemente que el concepto de género era el más habilitante para desarticular las nociones biologizantes que por ahí se podían filtrar. Esta es la historia de los feminismos renacidos. Esta es la historia, ¿no? Es la abdicación completa de una determinación biológica acerca de nuestra naturaleza. Entonces, los contenidos sociales y culturales son fundamentales. Una podría decir, la cultura finalmente es la que nos ha hecho. ¿Cómo hemos cambiado como especie? ¿Cómo hemos cambiado como especie? ¿Por un dictatum de una naturaleza naturanda que está por allá, o por lo que hemos estado comiendo? ¿Cómo hemos dispuesto nuestro tiempo? ¿Cómo hemos dispuesto qué comemos, cómo comemos, asamos, no asamos? Eso es de la cultura. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cada vez más la cultura está penetrando la naturaleza. Cierto, a veces de manera tan poco comedida que hace tantos estragos que efectivamente ocurre lo que ocurre, porque efectivamente... Pero lo que quiero decir que nuestra naturaleza humana está toda transpirada de cultura. Comemos chocolate y engordamos. Cuando vamos al médico, el médico no le pregunta a un órgano cómo se da con otro órgano, sino que analiza lo que pasa con los órganos a propósito de lo que le contamos. ¿Camina mucho usted, señora? No camina. Caminar, no caminar. Tener vida sedentaria o no, son aspectos de la cultura. ¿Comemos chocolate? No comemos chocolate. No coma chocolate, engorda mucho. ¿Come mucho dulce? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Está en la cultura. Entonces, he ahí cómo hay una circunstancia. Yo no voy a decir que no exista lo biológico. No quiero decir esto. Lo que quiero decir es que lo biológico es un término que tiene toda una alteración tremenda. Tiene toda una alteración tremenda por todas las otras vías que no son, obviamente, lo biológico. Y, porque no sé, estamos ya, ¿no? Estamos, me parece, son 12:30, me tomé más tiempo, ¿no? Tenemos hasta la 1. Yo voy a ir parando por acá y quiero decirles entonces que sí, los feminismos le abrieron un camino enorme a las posibilidades disidentes. Porque efectivamente está en los feminismos la primera gran fractura sobre la naturaleza natural. Y evidentemente lo que ha ocurrido, notable, la última agencia a aparecer con derechos, como sabemos muy bien, fue el de las personas trans. La Agencia por Derechos, en esto de la secundariedad de la condición humana, fueron primero las mujeres, las personas gays, lésbicas, primero con mucha fuerza la población masculina gay, las poblaciones lésbicas, estoy sobre todo refiriéndome a lo que ocurrió en nuestro país, tuvieron ahí una suerte de circunstancia, ¿cómo diré? En fin, de un cierto sortilegio hasta que hubo una manifestación completamente
completamente abierta y franqueada. Yo he trabajado la enorme cantidad de grupos que, bueno, fueron apareciendo sobre todo en los 90, en donde, pero, digamos, debemos reconocer que también algunas feministas, primero, el lugar común de ataque al feminismo era que las feministas eran todas machorras, creo que ustedes pueden recordar esas cosas, o estaba llena de lesbianas, era la otra cosa. Lo notable es que en lo interno el movimiento feminista no hacía consideraciones tan particularizadas acerca de las compañeras lesbianas, ¿no? Y, bueno, felizmente sí, una extensión extraordinaria de identidad propia, que me parece, y obviamente, sí, digo, primero las agencias que tienen que ver con la aparición de los movimientos más organizados sobre todo de población masculina gay, que fue muy emblemático en nuestro país, una saga muy, muy importante. Y por último, el advenimiento de la Agencia por los Derechos de las Personas Trans, a propósito, y eso lo recordamos muy bien, las inmensas humillaciones, hostilidades y muertes a vida, sobre todo para las personas travestis en nuestro país. Y su despertar colectivo, un despertar colectivo que se da a propósito ahí en sobre todo en el área, digamos, capitalina, a propósito de la discusión de lo que sería la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la eliminación de los abyectos edictos policiales, que fueron esa sombra absoluta contra la Constitución, que sin embargo se extendió no solo en Buenos Aires, hay edictos, y hay algunos lugares en donde todavía hay sombra de edictos, que aparecieron en los 30 y tuvieron tanto vigor que solo pudieron desaparecer en Buenos Aires gracias al advenimiento de la Constitución y desde luego al plexo de derechos que se originó a propósito de esa Constitución. Ahí surgieron las primeras convocatorias de un colectivo de personas trans. Al frente, estoy completamente segura de esto, las personas travestis. Yo no puedo dejar de recordar a Luana Berkins, de quien fui muy amiga, y toda nuestra disposición para que sus luchas se constituyeran en un reconocimiento completo de ciudadanía. Fue durísimo, porque quiero decir que hubo también una modificación del famoso Código de Convivencia de la Ciudad, un retroceso tremendo, que llevó a una cierta criminalización de la prostitución en la calle, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente al surgimiento de esta Agencia por Derechos que se ha constituido a lo largo y ancho del país. Finalmente tengo que decirles que hemos cambiado tanto en la sociedad argentina, tanto por lo menos desde el punto de vista legal. Siempre me he preguntado qué hubiera pasado de no ser que está prohibido en gran medida obviamente, plebiscitar los derechos humanos. Ustedes saben que los derechos humanos no se pueden plebiscitar. No se puede plebiscitar si debe haber igualdad entre las personas. Si debe haber derechos iguales. ¿Se imaginan lo que sería plebiscitar esto? No se puede plebiscitar. Entonces, dentro de esto cabe preguntarnos, menos mal que eso no se puede plebiscitar, porque, en fin, ¿qué hubiera sido de un plebiscito acerca de nada menos de la ley de identidad de género? Pero la Argentina dio pasos notables como Estado. Notables. Fue el primer país en el mundo que se determinó por un orden legal que le devolvió completo estado de ciudadanía a las personas, cualquiera sea su identidad, porque su identidad depende de ellas mismas.
Y esto es un paso notable. Identidad que depende de ellas mismas. Es extraordinaria cómo está tramada nuestra ley. Y a menudo repito y repito que fue nuestro principal bien de exportación. ¿Cuál fue el principal bien de exportación de Argentina? No fue la soja, fue la ley de identidad de género. Y últimamente también hemos completado con la ley Micaela, ¿no? Que es otra gran ley de exportación. Saben que hay varios países que quieren imitarla. En fin, hay mucho por hacer. Ayer ha aparecido algo notable, anteayer, mejor dicho, que es finalmente un Plan Nacional de Igualdad de la Diversidad. Es el primer país que tiene un plan de igualdad para la diversidad, para comprender todas las diversidades. Y que efectivamente se trata de la recuperación de la dignidad humana, que hay mucho que hacer, hay muchísima forja para hacer, sobre todo equiparaciones en el mercado laboral. Para eso hay impulsos para la ley de cupo, hay un decreto gubernamental que fija el cupo para las personas trans en el sistema del Poder Ejecutivo, pero ahora en este momento está ya a punto de ser tratada como ley, porque iba a ser sancionada durante el periodo de excepción de extraordinarias, y no fue, está todo consagrado, tiene dictamen y demás, la ley que determina que todos los poderes públicos tienen que tener cuota para las personas trans. En fin, hemos hecho un largo camino, de la habilitación de la moral de la naturaleza naturanda a una habilitación plena de la dignidad humana que no depende sino de los pactos éticos que podemos construir las personas. Los pactos éticos que construimos las personas no son de la naturaleza, son de las características progresivas hacia la dignidad que nos estamos dando en lo interno de las propias sociedades humanas. Y ojalá sigamos progresando en la misma línea. Bueno, preguntas, cuestiones. En el chat tenés algunas preguntas que han ido escribiéndote desde hace un rato algunas personas. Esperen, a ver, porque como estaba Walter, saludos a Walter, ajá. A las que venían de Galicia exclusivamente, sí, el analfabetismo de las mujeres gallegas era mayor que el de las catalanas. La verdad es que llegaban a la Argentina más mujeres gallegas que de otros lugares de España. Eso no quiere decir que todo el lugar de España hacía inexorable la migración, pero sobre todo lo que llama la atención era el retraso tremendo en materia educativa de las provincias gallegas. ¿Qué más dice? Salud de Paraná. ¿Cuál crees que es el desafío actual del feminismo en el momento de la universidad para hacer frente a estos discursos biologicistas de la derecha latinoamericana? Si fuera solo la derecha latinoamericana, pero todavía hay una expresión en varios países del mundo, las nuevas derechas se empecinan en estas cuestiones. ¿Cuál es? ¿Cuál es el desafío? Enfrentar absolutamente todos esos discursos. Enfrentarlos con mucha más erudición, con mucho más conocimiento, con mucha más audacia en el sentido de, en fin, no, lo que quiero decir es que tenemos que enfrentarlos, no es necesario enfrentar de manera airada y demás. Necesitamos sobre todo, en fin, climas
sazonados por la serenidad. A veces eso no es posible porque algunos discursos efectivamente nos sacan de quicio. Pero hay que hacer lo posible para, en fin, para salir de la lógica, de esos empeños que efectivamente no tienen nada de científicos, no tienen nada, absolutamente nada de científicos, y que son obviamente mallas ideológicas completas, como no tiene nada de científico el orden patriarcal. ¿Qué otro? ¿Cómo construir salud? Desde la perspectiva de género, una salud mental. Bueno, construyéndola. No encuentro otro que poniéndose de acuerdo, analizando bien, sobre todas las estrategias, la perspectiva, la empatía. Esto es fundamental. Yo sé que es un desafío muy grande para la comunidad PSI, es un desafío enorme la diversidad, enorme. Pero porque efectivamente parece que se queman todas las bibliografías, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener ahí mucha creatividad. Y felizmente hay mucho trabajo hoy, sí, que permite una elaboración a la altura de la condición de responder, bueno, ustedes saben que hay un cierto hackeo, el psicoanálisis tiene que modificarse mucho, pero bueno, yo creo que hay resortes dentro del propio psicoanálisis que permiten una revolución interna. ¿Dónde está Tehuel? Muy bien, abonamos, es tremenda la situación de este chico. En fin, toda mi enorme sororidad. ¿Qué otra? Si podés ampliar el plan nacional. Si podés ampliar. No, puedo ampliar diciéndole que es transversal, absolutamente transversal, que cada una de las dependencias del Estado se compromete a acciones políticas. Pueden ustedes verlo a través de internet, del plan nacional, es un librote grande, pero lo que quiero decir es que todas las dependencias del Estado tienen que hacer políticas concomitantes, están indicadas inclusive, y sobre todo hay mucha indicación para salud. Hay alguien que me escuchó en el PAMI. Sí, es que estamos... Gracias ahí. Bueno, claro, no es proyecto de ley. El Plan Igualdad en la Diversidad no es un proyecto de ley, es un plan que debe cumplirse. Entonces, insisto, es muy grande, muy largo, lo tengo en la otra mesa, pero ustedes pueden ver que no hay ningún, todo el aparato del Estado tiene que actuar en consonancia. Lucila, gracias. Me llevo, no se dictan normas a la vida. Esto, gracias, porque eso es Canguilhem, que fue una figura hermosa él. No se acata, lo he leído mucho, no creo que Canguilhem estuviera en las convulsiones profeministas que ya aparecían, pero es una figura de una agudeza notable, ¿no? Gran pensamiento sobre epistemología de la ciencia, a quien Foucault claramente leyó. Bueno, no encuentro otra. ¿Tú ves otra por ahí, Silvia? No, yo no veo otra. Me han llegado a mí algunas para vos, pero son muchas. En Bueno, a realidad, ver, no me vamos de sé. a una. Sí, espera que las busco porque Comparto natural. Espera que se me han perdido. Se me han perdido en el mare magnum que ha llegado. A ver si las veo por acá.
A ver, Ujú. si vos Gracias. podés, si tenés alguna percepción, alguna idea o algún aporte con respecto a cómo percibe la población adulta mayor los avances del feminismo y de las disidencias en estos últimos años. Bueno, como venís de hablar en el PAMI, seguramente podrás aportar cosas acá, ¿no? A ver, ¿cómo era la primera parte? ¿Cómo veo en las personas? ¿Cómo percibe la población de mujeres adultas mayores las luchas del feminismo Y a ver, debe ser, y las disidencias? a ver, a mí me parece que hay de todo. No, no, hay que hacer de todas maneras una investigación a riesgo conjeturas, a riesgo conjeturas. Miren, las personas adultas mayores que están cerca de gente, nietas, hijas, nietos, que están muy avispadas, están con otra cabeza, ¿no? Yo quiero decirles que me han llegado noticias así muy a menudo de, por ejemplo, chicos, chicas que cambian, que cambian. Bueno, finalmente hay una decisión identitaria que va en un sentido y que se lo ha comunicado a la abuela o al abuelo, oh, con enorme tranquilidad, no pasó nada. Este, por ahí antes, quién sabe, era una situación, ¿no? Pero hoy me han contado varias, y algunas muy cercanas, ¿no? Un chico que va y le dice a la abuela, ¿sabes qué, abuela? Te tengo que decir, soy gay, a mí me gustan los chicos, papá. Ah, te felicito. A otra cosa, no hay gran... Ahora, me imagino que hay esto, no debe ser toda la comunidad que corresponda a las... eh, hay muchas señoras de edad que estoy segura de que tienen una gran empatía por las feministas y sobre todo por, a ver, el propio transcurrir, ¿no? Y hasta esa empatía y en el propio transcurrir. Ay, qué pena, si yo tal vez, en fin, ahí hay como un hilo que dice, quién sabe, yo podría haber sido feminista, no sé qué, pero ustedes saben que el feminismo, como no se nace, tampoco es cuestión de decir en qué momento se adquiere. Así que hay que decirles a las personas mayores que pueden adquirir todo lo que desean en materia de identificaciones con causas nobles, ¿no? Eh, pero en fin, me parece que tenemos que hacer una investigación. Sí hay investigaciones sobre sexualidad, sobre todo en mujeres mayores. Unas queridas colegas en España han hecho un trabajo bellísimo hace unos años atrás sobre sexualidad en mujeres, extraordinaria, extraordinaria la investigación porque tomó, en fin, hizo una encuesta, en fin, una encuesta interesante porque no era solamente sí, no, ¿verdad? Y fue muy, muy interesante acerca de, bueno, la actividad, la respuesta activa, sobre todo de la respuesta activa, digo, la sintonía con la actividad sexual que tienen mujeres que pueden estar hasta, en fin, eh, sin compañía, pero que pueden utilizar N dispositivos en todo caso. Es muy interesante eso. Hay algo que también que es muy, muy, muy demostrado, ¿no? Eh, todo lo contrario que creía nuestro señor, el antecedente Krafft-Ebing, la sexualidad femenina está distribuida notablemente y si no hay algún impedimento físico, etcétera, etcétera, es mucho más expresiva y larga en temporalidad que la de los varones. Sí, me parece muy importante esto que vos marcás, Dora, porque tiene que ver con lo que hablamos desde que inició Walter la charla. Digo, no podemos hablar de cómo perciben las personas mayores el tema, digamos, de las disidencias sexuales si creemos que son un colectivo homogéneo y que es todo igual, ¿no? Me parece que esto es interesante. Bueno, habrá tantas opiniones como diversidad hay en el campo y no está marcado por la edad. Exactamente. Pero como en realidad
hay una máxima muy bella que, en fin, máxima sociológica, digo, ¿no? Muy bella, y también historiográfica, que dice que en la historia, el tiempo de la historia es el presente. Hacemos historia desde una mirada del presente. Y las personas, en realidad, yo soy una de las señoras de mucha edad, entonces miramos de acuerdo a los contextos del presente, no del pasado. Por eso me imagino que puede haber, esperen que me había olvidado de cerrar esto. Entonces, la verdad es que, digo, hay que hacer investigaciones en todo caso, pero lo que nos ocurre es más lo del contexto presente que lo del pasado. La gente rememora el pasado según las circunstancias del presente. Esa es una preciosa, norma sociológica, bueno, norma, no es una ley, pero muy bella, que dice que en general cuando entrevistamos a alguien, una persona de edad, la persona de edad puede rememorar el pasado, pero lo rememora desde este contexto que está viviendo, no desde aquel. Tal cual. Va a relatarlo según su circunstancia existencial presente. Exactamente. Así bueno, que vos bueno. sabés que eso es muy interesante lo que vos decís, porque por ejemplo, en algunas historias de vida, personas, digamos, que son absolutamente contemporáneas mías, o sea, que yo debo estar muy cerca tuyo, más que de otros, en la mayoría del grupo acá, entonces dicen, no, pero cuando yo era joven, no era como es ahora, porque nosotros no teníamos relaciones prematrimoniales, o las relaciones no eran tan abiertas como ahora. Y es curioso porque uno piensa, bueno, ¿en qué tribu urbana funcionó esta persona y en qué tribu estaba yo? Y por Claro. dónde le pasó la revolución sexual. Pero lo que decís es cierto, lo habla desde ahora, con esta cosa de, si yo volviera a estar en esa circunstancia, ahora las cosas serían diferentes. Es así lo que hay que leer. Entonces, es así lo que hay que leer. La gente no rememoramos sino por contextos situacionales. Y ahí lo llevamos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No, yo quiero hacerte una consulta, Dora, antes de que cierres, y es que si podemos disponer este material para ponerlo en la página, para que se haga público y abierto, si estás de acuerdo, si Y tenés yo no alguna tengo reserva. problemas. Siempre una dice, uy, ¿qué es lo que dije? Pero bueno, no, pónganlo, no hay ningún problema. Lo mismo para vos, Walter, ¿eh? Estamos, lo vamos a sacar. Bárbaro. ¿Walter está por ahí? Sí, yo lo veo por ahí a Walter. A ver si Ian te puede desmutear. Le voy a preguntar. Hola, ahí está. Hola Ahí va. Dora, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien. Gracias porque estabas ahí. Acá hay algo muy simpático, perdónenme, pero alguien que dice, Lucila, hoy me alegraste el día. Bueno, ay, Lucila, qué bueno. Gracias por el placer que me das de haber alegrado el día. Bueno, no, Walter, creí que no te habías No, tenido que... me caí un segundo, pero volví, como no me iba a perder de escucharte, Dora, siempre es un gusto. No, estamos autorizando, ¿no? Que Sí, yo le decía también que no tenía ningún cuelguen problema. todo lo que hemos dicho y después digo, ay, total, eso es mucho más interesante que las malas transcripciones. Lo que me da terror es cuando hay transcripción. Y las transcripciones de la oralidad son, pero son una ciénaga, ¿eh? Es una cosa terrible. Es cierto eso. Sí, Es cierto. totalmente. Bueno, en principio Bueno, les quiero decir y agradecer muchísimo esta participación y decirles realmente que
todos los que conformamos el cuerpo de la especialización, estamos orgullosos y orgullosas de que ustedes formen parte de este grupo, así que muchas gracias y bueno, nos vamos a ver pronto seguramente porque esto recién empieza, ¿no? Bueno, Muchas bueno, gracias. agradezco muchísimo, ¿no? Haber sido partener de Walter, en este sentido de plataforma y de encuentro. Y muchas gracias, Silvia, y en fin. Perdón, tengo que decir esto. Imagínense a mí, yo me veo en la pantallita al lado de San Martín, digo, al lado de Dora. Ya está, yo ya estoy hecho, así que muchas gracias de nuevo a las compañeras y los compañeros que me invitaron y un gusto siempre, Dora, estar cerca Y tuyo. les encargo sobre todo leer, no volver a escucharme, sino leer esos textos que en fin, sobre todo de Stephen Jay Gould, que es notable. ¿Eh? Bueno, un Bueno, abrazo grandísimo. Hasta los gracias, próximos igual para combates. vos. Hasta los próximos Exacto. combates. Hasta luego. Bueno, y a Gracias. todas y todos los que han participado, agradecerles mucho la participación. Quédense tranquilos, todos preguntan, vamos a colgar los materiales, vamos a pasar la bibliografía con las traducciones que correspondan. Gladys está ahí con las cosas de francés, me parece, aclarándonos. Y bueno, contarles que de alguna forma esta modalidad de abrir las clases y compartir, bueno, va a quedar como una nueva modalidad de la especialización, así que seguramente vamos a tener futuros encuentros. Muchas gracias por haber participado y hasta la próxima.